Muy buenos días. Que la paz más profunda en el nombre de nuestro Salvador el Cristo reine sobre vuestros corazones. A la audiencia que hasta ahora me acompaña y me ha seguido en el transcurso de este viaje maravilloso del conocimiento en esta emisora que está la M610, a esa audiencia maravillosa que ha sabido escuchar y nos ha sabido acompañar y también compartir la enseñanza liberadora, la enseñanza crística. Repito, que la paz de nuestro Salvador reine sobre vuestro corazón y sobre vuestro espíritu para que vuestra vida sea plena y feliz. Amén. Ciertamente comenzamos a hacer el programa porque es la reflexión que nos hace llevar la palabra cuando nos dice que cuando nos reunamos 2 o 3 en su nombre, la paz y Él estarán presentes en nosotros. Ciertamente en esta mañana vamos a profundizar en esa enseñanza que nos da acceso a lo real. La enseñanza crística, la enseñanza solar, la enseñanza logoica, esa gnosis maravillosa de que nos habla nuestro Salvador Jesús el Cristo, Yeshua en Pandirá, en el Pistis Sofía. Allí Él dice una palabra sintética extraordinaria. Él dice: yo soy la gnosis del universo. En este caso, la palabra gnosis tiene esa sección exacta, profunda, vasta, inconmensurable de conocimiento, de causación, de la raíz o núcleo de esa causa y que encadena en su progresión o concatena, mejor dicho, los misterios de la vida y de la muerte en toda la dimensionalidad de la vida universal. Es decir, en la vida manifiesta todo tiene un misterio. Ese misterio es en sí la inteligencia y la voluntad de Dios expresada a través de su imaginación creadora y reflejada en la vida como la vida de la naturaleza. Y en la naturaleza nos encontramos nosotros. Entonces allí aparece una posibilidad maravillosa para nosotros, que es que en la naturaleza, y esto es como divina bienaventuranza, como evangelio, está contenida los misterios de Dios, que es el conocimiento de Dios, que es la gnosis de Él. Y quien conoce la gnosis de Él, es decir, el misterio crístico, entonces conoce el misterio de todo lo que es, ha sido y será. Ese misterio está reflejado en la naturaleza y oculto en el símbolo del fuego, de ese fuego ígneo, de esa chispa primigenia, foática, de esa llama ardiente que simboliza a Dios, ya sea en la zarza ardiente, ya sea en todos esos textos antiguos donde se hace referencia al fuego viviente y filosofal que representa al Logo, ya sea manifiesto o ya sea inmanifiesto. En todo caso, el fuego es lo que inmediatamente tenemos cercanamente en nuestra comprensión o entendimiento para poder así lograr comprender los misterios de Dios. Cuando hablamos de comprender los misterios de Dios, estamos hablando de asimilar dentro de la naturaleza la sabiduría divina. Y expresarse así es cursar el sacerdocio divino, según el orden de Melquisedec, rey del mundo, rey de Salem, rey de paz, y no de linaje o de consagración por hombre, no. En este caso aclaro que me acabo de referir
cuando digo consagración por hombre, es decir, por unción de hombre. Y esto viene acaso es a través de la iniciación levítica. Sin embargo, en la iniciación de Melquisedec por el fuego es diferente. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, nuestro Salvador Jesús el Cristo, Yeshua ben Pandirá, nos trajo como buena nueva, como evangelio, no solamente la propuesta del reino de los cielos, que es el reino del Padre, que es el reino de la verdad, el reino del amor, el reino del poder, de felicidad infinita, etc., sino que también nos dice en su mismo misterio nuestro Salvador, que Él es el camino, que Él es el sendero, que Él es la vida. Y Él es el fuego. ¿Por qué? Porque cuando Él resplandece gloriosamente en la cruz del Gólgota, del sacrificio maravilloso, como expiación de nuestros errores y de la humanidad que Él representaba, a través de la santa iniciación, vemos que todo se relaciona con el fuego. ¿Por qué? Porque en esa cruz extraordinaria resplandece sobre su sacra humanidad, es decir, sobre su cabeza diamantina, herida por esa corona de espinas, por guirnalda de espinas, símbolo de la voluntad soberana, de la luz sobre las tinieblas, clavaron allí un letrero que contenía 4 caracteres. Dijéramos así, lo más sencillo que puedo decir, y esos 4 caracteres son INRI, que ya hemos explicado en forma contumaz, y una vez más lo hago para recordarlo: Ignis Natura Renovatur Integram, es decir, el fuego renueva incesantemente la naturaleza, el fuego. Entonces vemos que la palabra fuego es muy interesante, porque a través de él Dios crea y vuelve nuevamente a crear. Por eso es que los antiguos filósofos, al referirse al fuego, se referían a lo filosofal, porque la filosofía, que es el amor a la sabiduría, tiene como fundamento los misterios del fuego, los misterios ígneos, los misterios mayores. Pero ya dije que misterio era el conocimiento de la vida como causación de Dios, proyectada y asimilada por una naturaleza humana debidamente preparada en su perfeccionamiento por su Cristo íntimo, a través de la revelación del Espíritu Santo. Y eso realmente es gnosis pura, porque así lo dice el mismo Jesús el Cristo en el Pisti Sofía. A eso me estoy refiriendo, para connotar con una mayor especificidad, para darle el marco grandioso de lo que es la enseñanza crística. ¿Por qué estamos como estamos? Porque realmente soñamos que sabemos, pero sabe el que es consciente de lo que conoce. Es decir, la información no es conocer. Entender no es conocer. ¿Se necesita la información? Sí. ¿Se necesita conocer? Sí. Pero el saber es diferente al que me refiero, es decir, el saber del ser, porque el que sabe es el ser, porque el ser es el ser y la razón del ser es el mismo ser. Entonces, el intelecto no sabe. El intelecto todo lo complica. El intelecto es la capacidad para complicar lo sencillo. Dios es sencillo. Sus creaciones son sencillas porque son ardientes como el fuego. Dios crea a través de la naturaleza, que es su aspecto femenino, proyectado por su voluntad e imaginación, y de la luz en el espacio y cristalizado a través del fuego. Por eso el fuego simboliza el Cristo, porque el Cristo está, dijéramos, sacrificado en los mundos, en todo planeta, en todo núcleo viviente, como sustancia, para que surja la vida, se perfeccione y llegue no por el tiempo, no por la evolución, no por la involución,
a la perfección. ¿Cómo se logra eso? A través de un trabajo creador, consciente, autodeterminado, intencional, dirigido por Él en su gracia y en su verdad para salvarnos a nosotros. Es decir, cuando esa conciencia en los procesos de vida llega a darle vida a una persona, es decir, a una personalidad física, con su cuerpo físico, con su fondo vital orgánico, con sus procesos psicológicos y con su conciencia, ya sea embotellado o no, allí es donde hay la posibilidad infinita de trabajar sobre sí mismo para lograr la cristificación, comenzando por el principio, que es reconocer nuestra propia nadidad, que es reconocer el estado en que nos encontramos, y se necesita para ello sumamente ser comprensivo. Entonces la palabra comprensión nos va a enlazar con ser consciente, porque la palabra comprensión denota el lazo vivencial y experimental que se requiere entre la información, el entender y el conocer con el saber. Para eso, la comprensión es un funcionalismo de la conciencia y ella intercede a través de la mente interior y nos lleva a un nivel superior de ser. Entonces allí sí tenemos conciencia de las cosas. Pero nosotros en nuestro sueño profundo, en nuestro estado de ignorancia, nosotros asumimos en nuestro sueño, repito, de inconsciencia, de subconsciencia o de infraconsciencia, que nosotros sabemos porque tenemos una información, porque tenemos un título, porque tenemos un apellido, porque tenemos un cargo, porque tenemos un negocio, porque tenemos poder. Nosotros asumimos que sabemos por eso, pero no. Nosotros soñamos que sabemos, pero nosotros ignoramos que ignoramos. ¿Por qué desconocemos lo que es real? Aquel que no ignora es el sabio, es el ungido, es el sacerdote de Dios. Es decir, es el adeptus. O en otras palabras, es el iniciado de los misterios crísticos. Ese sí sabe. Llamémosle profeta, me estoy refiriendo a los profetas antiguos, a los verdaderos. Es decir, de Juan el Bautista hacia abajo históricamente, aunque sí hay algunos hombres verdaderos que han encarnado y cristalizado al alma y al Cristo, que incluso son anónimos y nadie los conoce, pero no estoy hablando aquí de el orden sacerdotal de algunas instituciones, por muy beneméritas que sean. No, de eso no estoy hablando. Estoy hablando de los misterios verdaderos y de la sabiduría verdadera. Hecha esta aclaratoria, ¿por qué el tema? ¿Por qué este asunto? Porque cada uno de nosotros está llamado, según el orden de Melquisedec, a ser un sacerdote de Dios. ¿Por qué? Porque quien quiere humanizarse, quien quiera ser humano, quien quiera encarnar y cristalizar su alma, debe de cursar el misterio de Melquisedec. Es decir, debe ser trabajador de la gran obra, debe ser un iniciado de los misterios. Es decir, existen los misterios menores y los misterios mayores, y los misterios de la ascensión, etc. Los misterios crísticos pertenecen a los misterios mayores y a la ascensión. Sin embargo, Jesús el Cristo nos lo develó en forma pública, en forma directa por Él mismo. Y nosotros lo que vemos allí es extraordinario, porque lo que vemos es que su sabiduría se fundamenta en continuidad de propósito, en padecimientos voluntarios con su sacrificio y
en un cuerpo físico espléndido de salud, de luz luminosa.